Muy buenas noches, me llamo Miguel Ángel Maciel González y me gustaría dar una opinión a propósito de la situación que nosotros estamos viviendo con relación a esta pandemia que se anunció hace algunos días por parte de la Organización Mundial de la Salud y que en el caso de México, bueno, estamos en la fase 2 porque ya en apariencia hay contactos locales y comunitarios que finalmente nos hacen tener ciertas precauciones a propósito de no salir hacia otros lados y ahí en un momento dado, bueno, pues tener contagios o que podamos contagiar en el caso de que tengamos este tipo de padecimiento. Me gustaría a propósito de este elemento situar algunos aspectos contextuales que me parece interesante desde el punto de vista no tanto el origen de lo que estamos viviendo, sino básicamente cuál sería como el proceso que se ha desarrollado durante toda la humanidad y que finalmente en estos momentos estamos viviendo. No será un aspecto inédito, pero sí muy importante para las épocas actuales y sobre todo para las venideras, en términos de que las grandes preocupaciones que tenemos nosotros no solamente es con nuestra propia edad, nuestra propia generación, sino también con las que más adelante pues nos van a sustituir en este planeta llamado Tierra. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación a propósito de comprender ciertos aspectos que me gustaría señalar. En la vida cotidiana nosotros nos acostumbramos directamente a ir a la escuela o caminar en las calles o tomar algún tipo de transporte, ir al banco, sacar dinero y esa serie de cosas que son básicas dentro del ambiente que nosotros hemos crecido, y eso se nos hace natural y se nos hace normal porque finalmente no solo ya existen, sino todas las personas de manera cotidiana y que nos precedieron, pues bueno, finalmente ya las han hecho durante lo largo del tiempo. Creo que son aspectos que finalmente nos acostumbramos y los vemos como normales. Sin embargo, un rasgo que tiene la condición humana desde el punto de vista del entendimiento en donde se ubica o que finalmente nosotros aspiramos para poder generar esta serie de situaciones críticas, tendría que finalmente preguntarse por qué hay tránsito, o sea, por qué hay coches también circulando, por qué hay instituciones financieras que gestionan y administran nuestros recursos, por qué hay médico, por qué hay escuelas, por qué estoy yo aquí hablando, por qué hay redes sociales, por qué hay tecnologías de este tipo. Generalmente nosotros nos hacemos ese tipo de preguntas y nos acostumbramos simplemente a su uso. Hay otros que de cierta manera lo hacen para aparentemente nuestro beneficio y que a partir de ello nosotros nos aprovechemos de ese beneficio que voy a mencionar más adelante entre comillas porque y de ahí directamente establecer ese tipo de situaciones. Si vamos rascando un poquito dentro del ámbito de esto que acabo de mencionar, pues finalmente vamos a encontrar que estas preguntas que les acabo de mencionar, bueno, pues tienen una serie de respuestas que para la gente común implican necesariamente es qué es lo que yo requiero, es lo que necesitamos, es lo que finalmente existe, deberá haber alguien que sea cabeza de un gobierno, que sea cabeza de un banco, que sea cabeza de una escuela y que finalmente dirija nuestros destinos, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, si esa persona que dirige nuestros destinos es un ser humano como nosotros, ¿por qué en mi particular punto de vista yo, las personas que se encuentran cercanas a mí, mi familia, mis vecinos o mis amigos no pueden hacer lo mismo en esa misma situación? Y entonces uno empieza precisamente, insisto, a indagar bajo las características de lo que representa el sistema en el que nosotros hemos vivido durante mucho tiempo. Y ese sistema nos arroja varios aspectos que son interesantes un poco comentar, sobre todo en los últimos años que finalmente estamos viviendo. Si somos sensibles a la serie de situaciones que en un momento dado vemos en la calle o leemos en los libros o que finalmente están cercanas a lo que es la vida cotidiana de nosotros, observamos aspectos, sobre todo aquí en México y América Latina, elementos que tienen que ver con pobreza, elementos que tienen que ver con la desigualdad. Para eso la gente está saliendo a las calles a protestar. En el caso propio mexicano, pues hay violencia de género, hay feminicidios, hay precarización de las situaciones que vivimos. Yo mismo, siendo profesor universitario, vivo cotidianamente esa precarización desde el punto de vista de no tener un salario seguro. Y sobre todo pensar, bueno, ¿por qué debo de tener un salario si a lo mejor yo puedo generar mi propia riqueza y a propósito de ello vivir sin ningún tipo de problema? Y además no solamente la riqueza material, sino la riqueza intelectual o hasta la riqueza espiritual que podemos desarrollar si nosotros generamos una actividad propia, autónoma o independiente de ese tipo de situaciones. Claro que cuando nosotros queremos generar ese tipo de situaciones, empiezan las instituciones ya establecidas a ponerte una serie de candados
con relación directa a que esto no se puede y esto sí se puede, esto no se puede y se puede, tienes que pagar impuestos, tienes que estar inscritos ante la Secretaría del Trabajo, no debes de dañar el medio ambiente, debes de tener ciertos cuidados sanitarios. Entonces una serie de cercos, una serie de fronteras, una serie de elementos que en un momento no dejan y no permiten en un momento dado trabajar directamente por el hecho de autoproclamarnos como dueños de nuestro propio destino. Ahora con las circunstancias de esta llamada pandemia, pues vivimos una situación que, insisto, no es nueva, pero que finalmente nos abre el panorama bajo otras situaciones. Quedarte en casa, no salir, no convivir con las demás personas, no tocar, etcétera, etcétera, ¿no? Elementos que para la salud, para muchos sería, bueno, pues precisamente fundamentales. Sin embargo, pues obviamente el ser humano vive de los abrazos, vive de los besos, vive de las caricias, vive del cercano contacto, vive de salir, porque finalmente el ser humano es explorador, el ser humano intenta descubrir, el ser humano sale en búsqueda de situaciones de conocimiento, de verdades, busca al otro para poder dialogar, para poder comprometerse, para poder establecer ciertos aspectos. Para quienes en un momento dado no creen en las energías, el hecho de salir a la calle y encontrarse con una persona con una sonrisa cambian muchas situaciones, o con una mala cara también, o que finalmente nos relacionemos y nos aporten cosas, o que nosotros podamos aportar a los demás, pues también son energía, y esas energías finalmente hacen que nosotros podamos establecer ciertas lógicas de cambio, no solamente de manera personal, sino también de manera colaborativa, acompañándonos directamente. Si nosotros tuviéramos esa capacidad energética para poder en conjunto reclamarle al banco cuando el banco no tiene o no nos atiende, o cuando el gobierno no hace sus actividades, o cuando la escuela es autoritaria, muy probablemente este tipo de cosas no pasarían, ¿no? Inclusive desde el punto de vista de ser cercanos, el día de hoy, precisamente en relación a una institución financiera, bueno, la institución financiera nos prohíbe pasar a un lugar en donde tienen el dinero que es propio. Tenemos que pasar uno a uno por una serie de empleados que reciben órdenes de sus gerentes, y esos gerentes reciben órdenes de otras de sus jefes que están en otro país y que no conocen nuestras necesidades, y esa serie de gerentes que están en otros países reciben órdenes de una serie de estructuras económicas que están más allá de nuestra comprensión, de nuestro alcance, de nuestro entendimiento. Entonces uno se pregunta, bueno, si yo tengo el dinero, si es mi dinero, ¿por qué tengo que estar pidiendo permiso a un banco para entrar por él? A pesar, además de que los mecanismos de resguardo de los bienes particulares de nosotros ya es una situación engorrosa, que debes de llevar una tarjeta, debes ir a un cajero, debes de sacar el dinero, si el dinero no se te da tienes que hacer fila para que otra persona te atienda y te diga que hasta de 2 o 3 semanas. O entonces, ¿qué pasa en esos términos si son instituciones que en apariencia están beneficiándonos desde el punto de vista de nuestro propio crédito? Entonces, esta serie de cosas son realmente algo muy difícil. Se los comento porque el hecho de que exista una pandemia, el hecho de que exista algo que nos está afectando en nuestra salud, bueno, realmente tenemos que reflexionar directamente. Si los bancos no nos permiten sacar nuestro dinero, si las estructuras de gobierno no hacen planes de contingencia, si las escuelas definen lo que hay que trabajar en esos términos, ¿por qué tendríamos en un momento dado que obedecer o tenerle que hacer caso a una serie de elementos que están más allá de nosotros y que realmente no conocemos directamente lo que pasa? Porque al final de cuentas, a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta de que las grandes corporaciones, las instituciones de Estado, los mismos presidentes, los que están como empresarios, los artistas, pues dicen cosas que les convienen a ellos, pero que no necesariamente nos tienen que convenir a nosotros. Ellos dicen quédense encerrados, no salgan, si alguien va a hacer la despensa que solamente vaya una persona, que se compre el gel antibacterial. Realmente no lo sabemos, porque finalmente hemos vivido no como ciudadanos del mundo, sino como habitantes. Por eso es importante hacer esta serie de reflexiones a propósito de ello. ¿Qué se puede generar directamente con un virus como esto? No solamente visto y consultado con los youtubers que se encuentran en internet, sino también a través de las lecturas de varios autores, de científicos, de filósofos, de artistas, que ven directamente y analizan este tipo de problemas y nos advierten de una serie de cosas que finalmente pareciera ser. En primer lugar, el hecho de no salir a la calle, le estamos cediendo el espacio público no solamente al miedo, sino también a otra serie de estructuras que finalmente van a decir, bueno, ya que no están en el espacio público, por lo tanto nosotros
hacemos lo que nosotros queramos con ese espacio público, ¿no? Entonces es un elemento a propósito de ello. Segundo, no estar el espacio público y quedarnos como una alternativa el espacio de las redes sociales, de la digitalidad, de la llamada virtualización, de la virtuolosis, como dice el teórico Manuel Martín Serrano. Bueno, pues necesariamente estamos clavados ahí, y toda la información que en un momento nosotros podemos vertir en cuanto a que lo que decimos, lo que buscamos, lo que trabajamos, lo que conversamos, lo que generalmente hacemos diariamente, bueno, son almacenados directamente por otros para poder aprovecharse de esa información y directamente saber y controlar dentro de la dimensión digital. Número 3, ¿no? Ahora, con el asunto de no salir, bueno, pues ahora los que estamos trabajando, los que están trabajando dentro de las redes virtuales, bueno, se aprovechen, hagan home office, aprovechen el tiempo para hacer sus labores, trabajen, pero bueno, al final de cuentas hay dos situaciones en esta de trabajar. También uno debe tener el tiempo de descanso, uno debe tener el tiempo de relajación, el tiempo de convivencia, y para eso debería ser la casa, no para estar directamente enclavado en las actividades digitales. Y por el otro lado, el hecho de que, bueno, tengo mis actividades digitales, pero no hay una norma que me diga cuánto me tienen que pagar por hora, como generalmente sí puede ser en el mundo presencial. Cuánto me tienen que pagar por actividad digital, cuánto me tienen que pagar por interacción con las personas, cuánto me tienen que pagar por el producto que yo le estoy ofreciendo a la institución en donde estoy trabajando. En realidad no hay una serie de elementos que enmarquen directamente este tipo de situaciones. Número 4, se dice que al estar en casa, bueno, ya vamos a saber quién es quién, cómo nos vamos a relacionar, qué vínculos vamos a establecer. En realidad es lo de menos importancia. Lo de mayor importancia es que nosotros dentro de nuestras propias comunidades pues no nos quedemos en casa, sino salgamos directamente a preguntar, a cuestionar, a organizarnos, a saber qué es lo que sucede en cuanto a nuestra propia salud, en las situaciones que finalmente se están estableciendo. Sexto aspecto, ¿no? Sexto que aquí quiero comentar es la gente que tenga que trabajar y que finalmente no haga labores digitales, virtuales o en una comunicación del ciberespacio, pues tiene que vender directamente situaciones a propósito de comercial con productos o con servicios, o llegar a casa directamente con algo que finalmente tenga que ver con su mismo compromiso. Entonces, el hecho de quedarse pues también implica una inhibición y lo que puede ser una crisis económica. Séptimo aspecto, el dinero físico. Se dice que este bichito que nos está afectando, bueno, pues se enmarca en todas las superficies, y entonces una superficie es el dinero, y por lo tanto ya no voy a tener mi propio dinero para gastar en lo que yo quiera. Por lo tanto me van a controlar con las tarjetas de débito y de crédito. Me parece que es algo que necesitamos entender bajo esas situaciones, ¿no? Se dice en octavo lugar que es un bicho que se hizo en laboratorio, y se culpa a los Estados Unidos, se culpa a China, pero en realidad más allá de China y Estados Unidos hay toda una estructura corporativa, insisto, que no conocemos y que finalmente define muchas de las situaciones que se establecen. Entonces yo corto los servicios presenciales, corto el trabajo presencial, corto la convivencia, corto las relaciones con los demás, meto miedo, elimino toda situación, como dicen, ahora cierro las fronteras. Establezco mi soberanía que no se podía definir en la parte de la globalización, y entonces ahora se está estableciendo ese tipo de situaciones. Yo creo que es necesario pensar en relación directa a lo que se está manifestando en relación con ello, ¿no? Inclusive, como noveno aspecto, algo que es muy difícil de entender y de cierta manera de establecer, si aparentemente es la pandemia un asunto serio, un asunto de política internacional de salud, de política económica, de rescate de personas que tienen esa necesidad, ¿cómo es posible que en los medios de comunicación, quien está en el ámbito del espectáculo, del entretenimiento, tome como un show el saber que un famoso como tal está pasando la pandemia, ¿no? Que Luis Miguel está en su yate tomando una cerveza, que fulana de tal está bailando, que está en la aplicación de TikTok? Realmente son situaciones no solamente de distracción, sino un proceso de infantilización y de estupidización de la gente en términos de aprovechar el llamado tiempo dentro de casa para hacer videos de entretenimiento, para hacer manualidades, para trabajar en asuntos que finalmente son banales, cuando no sabemos lo que están haciendo desde el que es dueño de un lugar hasta las otras corporaciones, ¿no? 10. El elemento número 10 es: yo vivo en un lugar en donde hay un señor que cuida, y ese señor que cuida pues es un señor mayor que solamente tiene este trabajo, y entonces la dueña de este edificio le dijo: ¿sabes qué? Pues te vas, ¿no? Porque
puedes generar una enfermedad. Entonces, digo, derecho humano al trabajo, derecho humano al bienestar económico, derecho humano al de estar en un espacio, porque el señor ni siquiera está dentro del edificio, está afuera del edificio y ni siquiera puede venir directamente a saludar, a platicar directamente. Yo platiqué con el señor está muy angustiado en relación a lo que puede ser su futuro laboral, no se sabe. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese tipo de casos, no? Número 11. En el caso del señor y ahora con los adultos mayores en Europa, en Estados Unidos, uno de los representantes del Senado norteamericano dijo, no, pues tienen que sacrificarse a los adultos mayores por los jóvenes, porque a partir de ello vamos a tener ciertas condiciones a propósito de lo que está sucediendo. Todos tienen el derecho a la cura, todos tienen el derecho a salir a trabajar, todos tienen el derecho al bienestar y nadie te puede decir, ni los gobernantes ni las empresas privadas, que en un momento dado no tengas que salir, o tengas que generarte la eutanasia de otros para que puedas situarnos directamente en esta serie de cosas que están sucediendo, ¿no? Ese es un aspecto a establecer. Número 11, cuando se habla de la juventud, bueno, sí, efectivamente, como ustedes saben, uno de los movimientos más importantes que están estableciendo, sobre todo en México, concretamente en la Ciudad de México, tiene que ver con la violencia de género, que ya implica muchas categorías, que van categorías desde ofensas de lenguaje hasta directamente el asesinato, no son elementos, pero a mí me gustaría reflexionar y a mí me gustaría hacer una serie de preguntas, no con el afán de confrontar, sino con el afán de establecer una serie de ideas. Si esos tipos de movimientos que están encabezadas por muchas mujeres efectivamente son legítimos, habría que preguntarse si este conjunto de compañeras o de chicas que están haciendo el movimiento conocen directamente sobre situaciones legales con respecto al acoso, de las situaciones políticas, de cómo finalmente un sistema ha evolucionado para ponernos en contra entre ellos y también la parte del mundo adulto, del mundo que está más allá de ellas, si saben lo que representa estar en una institución y tomarla en esas características, si saben específicamente cuáles son las necesidades de las comunidades de docentes o de las comunidades de los mismos estudiantes. Son aspectos a reflexionar, a poder discutir en un momento dado. Si realmente acoso significa que uno les exija o al profesor les exija situaciones académicas, son aspectos que habría que reflexionar en esas mismas situaciones, ¿no? Siguiente punto, me parece, por ahí ya me perdí, pero es el punto número 13, es precisamente a propósito de lo que puede venir más adelante. Si ahorita está parado económicamente muchos lugares, empresas, mini negocios, instituciones públicas, bueno, pues ¿qué va a pasar con los salarios, con la capacidad de compra, con echar a andar la economía en los siguientes meses o inclusive años? Porque finalmente no es un asunto de que pare un mes y al siguiente mes se recupera, puede ser de más de 3, 4 o 5 años en esa situación que tenemos que establecer en esa característica. Número 14, bueno, no solamente es la parte económica, estamos hablando de manera muy concreta de que si al final de cuentas todas las industrias caen, no solamente estamos hablando de lo material, sino también de lo ideológico, de lo político. Si los gobiernos aparentemente son incapaces de controlar esta situación, pues ¿quién va a gobernar a continuación? ¿Quién van a ser los líderes? ¿Qué vamos a hacer nosotros con esos líderes? O si nosotros vamos a asumir el liderazgo a propósito de lo que puede padecerse dentro del espacio particular con relación al trabajo político que tenemos que desarrollar en ese mismo ambiente, ¿no? Número 14, los niños, los jóvenes, los adolescentes en esa circunstancia. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo vamos a platicar el nuevo mundo que de cierta manera les va a tocar a ellos? Con contaminación, con especies extintas, con agua en escasez, con combustibles fósiles que siguen contaminando, con prohibiciones, con autoritarismo. Es decir, eso es el mundo, y sobre todo ahora que finalmente estamos en otra situación, ¿qué va a ocurrir dentro de esas mismas aspectos, ¿no? Y número 15, y termino con esta última reflexión, ¿no? Si todos los 14 elementos citados no son suficientes, teníamos que establecer lo siguiente. Bueno, al final de cuentas, insisto y regreso al tema de las nuevas tecnologías, todo ahí está controlado, ¿no? Dentro, en la calle hay cámaras, pero también hay circuitos que finalmente te dicen quién eres, como en Asia, donde el control es extremado. Entonces, son elementos a propósito de decir, me voy a organizar, no me voy a organizar, cómo voy a responder como comunidad directamente, cómo voy a lograr liberarme de esta serie de cosas que finalmente son ellos, de los poderosos que están más arriba y que han estado gobernando durante mucho tiempo,
muchos años y tenemos que ver si nuestras energías pueden generar cambios económicos, cambios sociales y cambios políticos. Me parece que eso es una reflexión, un análisis. Con esto yo cerraría la perspectiva. Esperaríamos de manera particular lo que pueda pasar en los siguientes momentos y muchísimas gracias por su atención.